Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 34. Hoy iniciamos una nueva serie que va a ser de mucha bendición, que honestamente le doy gracias a Dios que finalmente podemos hablar sobre el evangelismo. Y le hemos titulado A Tiempo y Fuera de Tiempo. Así que agradezco a todos por estar ahí conectados. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Síganos a través de las redes sociales. Queremos que vean ahí el contenido que tenemos desde el año pasado. Hemos hablado sobre temas relacionados con la juventud, el hogar, porque yo creo que Dios quiere bendecir el hogar completo. Así que únase a la visión de Plática Juvenil. Sabemos que Dios lo va a usar para bendecir sus vidas. Y este mes en particular, comparta este video para que la gente que no conoce del Señor conozca al Señor. El apóstol Pablo habló directamente en esta ocasión con Timoteo, su hijo en la fe, y lo preparó para lo que iba a venir en los últimos tiempos. Y es lo que vamos a usar como base, 2 Timoteo capítulo 4, donde le instruye a predicar el evangelio a todo tiempo. Dice, en tiempo y fuera de tiempo. Vamos a estar viendo en el mes de julio lo que eso significa, y estaremos teniendo gente joven que sienten el llamado de predicar, de evangelizar, de enseñar, de instruir, de exhortar y dejar que expongan el mensaje del evangelio a la manera que Dios le indica, porque ciertamente el evangelio no cambia, pero la manera en que lo hacemos es totalmente diferente. Así que para mí es un placer, un gozo de tener aquí a Héctor Alejandro Nájera, a.k.a. Güero. ¿Cómo estás, Güero? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Aquí igual con Pepe. Pepe, ya eres parte Estamos del equipo. Ya el mes anterior estuviste en la cabina. Sí, allá estuve atrás. Estábamos hablando de los desafíos en el matrimonio. Ya extrañaba aquí. Su asiento. Sí, aquí estamos, ¿no? Bendecido de estar aquí también yo. Y quiero que estés aquí porque hablando del evangelismo, yo sé que tú también puedes añadir bastante, porque claro, tú has visto a través de los años, tenemos anécdotas de Güerito, y decimos Güerito de cariño, porque Güerito desde pequeño ha estado con nosotros. Yo todavía me recuerdo, Güero, 12 años en la sierra, right? Del viaje y luego, misionero. A los 12 años es cuando fue la transición, cuando empezaste a ser pastor de jóvenes. So, yo estaba en la culminación de cuando estaba mi prima Rachel, pero cuando entraste tú, básicamente toda mi juventud, tú fuiste mi pastor de jóvenes. So, y eso me da mucho gozo, porque yo digo, Leonani, Güerito fue mi primer baby, que estuvo ahí conmigo, porque yo aprendiendo, él aprendiendo, aprendiendo todos juntos. Así que me da mucho gusto, Güerito, que estés aquí con nosotros. Y ahora no eres güerito, ahora eres güero. Güero. Sí, ahora es güero. Ya crecí. Ya creciste. Güerote. Y ahora eres evangelista. Sí, y eso trae mucho orgullo de saber que Dios te ha establecido y no es cualquier cosa, porque tienes, y sé que hemos hablado que no nos gustan los títulos, ¿no? Porque a veces el título roba la esencia de la persona. Ya cuando la gente te considera más evangelista que un hijo de Dios, un siervo de Dios, ya estás mal, ¿no? Pero queramos o no, Dios ha puesto esa carga, ese deseo de evangelizar, de ganar almas. Cuéntanos un poco los inicios, cuando sentiste la urgencia de predicar el evangelio. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad. Es un honor y para mí verlos, desde el inicio hasta ahora, yo sé que hay batallas, cosas que pasan, pero yo también estoy orgulloso de ustedes y lo que han logrado. Y ustedes los dos, por eso estoy feliz que los dos están, porque ustedes han sido un modelo para seguir. Para mí, los dos, desde que yo tenía 12 años, los seguía los dos. Yo seguía a Pepe, pero con Nathan yo siempre me pegaba. So, era mi modelo a seguir. Claro. Y es cuando, yo estoy tan agradecido con Dios primeramente de la iglesia donde me plantó, la iglesia donde nací, mi familia.
yo tengo I feel like I have the best family. Yo tengo la mejor familia. Mi hermano, mi hermana, mis padres. So, yo cuando estoy meditando y dándole gracias a Dios, es como que nací con una ventaja de dónde nacimos, porque hay gente que conozco viajando, tienen unos testimonios grandes, tremendos, y a veces me siento un poco mal porque mi testimonio no se compara con lo que ellos pasaron, pero dentro de mí siento que Dios dice, pero tú tienes también un testimonio especial, y que no tuviste que ir al mundo a probar nada o a sentir nada. Tu testimonio es de permanecer en el camino del Señor. So, lo mío empezó en la iglesia. So, por eso yo estoy tan agradecido con mis padres, porque ellos siempre nos inculcaron, we gotta go to church, we're going to church. No hay excusas, vamos a ir a la iglesia. Y aunque a veces, siendo niño, joven, no quieres ir, pero es en esos momentos que pasamos al altar y experimenté la presencia de Dios, experimenté el Espíritu Santo, y ahí es realmente cuando yo recibí el llamado de predicar. Porque yo veía a mi tío. Primeramente, él es un igual modelo para seguir para todos, pero para mí es un poco más especial porque es familia, es mi tío. So, yo lo veía desde niño. I'm like, man, yo quiero ser así. Venían grandes evangelistas de todo el mundo. Uno de mis favoritos, el hermano Ricky Jiménez, el evangelista Ricky Jiménez, como él predicaba en inglés y en español. Sí. Y luego a veces ahora me toca predicar en inglés y en español. Y me recuerdo, man, él lo hacía muy rápido, lo hacía excelente. Si nada, yo no le digo ni a los talones, pero un día me gustaría ser como él lo hacía, así nomás fluir. Pero, mi llamado, si lo podemos poner así, empezó en la iglesia. Así es como yo lo recibí, y ahí es donde yo conocí realmente a Dios y realmente lo que yo sabía, a lo que yo fui amado. Fue en la iglesia. Y quiero recalcar la importancia de la iglesia, porque a veces uno toma, no le da la importancia de donde Dios te plantó. Yeah. Toma en poco donde Dios te plantó. Dice la Biblia que los planes y los propósitos de Dios son perfectos. Y como dice Güero, que a veces pensamos, no, pues no tengo un testimonio así grande, ¿no? Que la gente diga, Dios lo sacó de ahí. No, pero es bonito saber que Dios nos estableció en un lugar donde se predica la palabra, donde hay testimonio, el legado de nuestro pastor, ya más de 40 años predicando el evangelio. Ya la gente conoce la trayectoria de nuestro pastor. Y nosotros como hijos espirituales, porque mencioné al comienzo del apóstol Pablo y Timoteo, yo siempre lo miro así, en el lado espiritual, viendo la palabra de Dios, me trato de identificar. Y para mí, en muchas maneras, nuestro pastor es como un apóstol Pablo. Y nos ha instruido directamente o indirectamente, porque quizás no se ha sentado el pastor y mira, Héctor, mira esto. No, él es de hechos. Nos enseña. Claro. Yo hasta la fecha no he conocido una persona que se mueva en fe tanto como nuestro pastor. Sí, es verdad. Ciertamente es como es el pastor, ¿right? Pero él se mueve. Uno nunca puede decir que no es hombre de Dios. Él es hombre de Dios. Sí. Y hemos visto a través de los frutos. Y digo eso porque como Héctor, yo mismo también me identifico en eso, que siente uno la carga. La carga de predicar el evangelio, de exponer la palabra de Dios para que la gente sea salva, porque lo hemos visto modelado a través de los años, Pepe. Sí. Y sabes una cosa, ahorita que estabas hablando ahorita de a veces el testimonio es bueno y a veces es bueno tenerlo, pero
a mí me da mucho gusto a las personas que de alguna manera no tienen ese testimonio, que no tuvieron que pasar por esas cosas, porque quiere decir que algo sus papás hicieron bien, algo, el legado, la herencia de sus papás, pues Dios lo escuchó. Entonces eso es una bendición. Por ejemplo, a los que, por ejemplo, a mí lo que me tocó pasar, yo le pido a Dios que mis hijas no tengan que pasar por eso. Entonces yo pienso que hay de todo, ¿verdad? Pero sí es una bendición ver a jóvenes, y lo digo porque trabajamos con los jóvenes, que los ves creciendo y que de repente los ves ya predicando y los ves diciendo, como en este caso, güerito, es algo que dices, wow, cómo Dios es bueno, cómo Dios hace la obra y no se olvida de los pactos, de lo que Dios tiene para ellos. Y estamos hablando del pastor. Yo cuando me convertí, el pastor estaba predicando duro, porque así predica nuestro pastor, y yo dije, aquí soy, de aquí me quedo, porque a mí nunca me había gustado de que alguien me dijera, ay, no, mira esto, porque yo necesitaba algo. Entonces lo último que yo quería es alguien que jugara con eso, ¿no? De que no, es alguien que me dijera, mira, esto es así y es así. Entonces importa mucho donde nosotros nos congregamos, y yo le doy gracias a Dios que yo llegué a esa iglesia, que llegué a Templo de Alabanza, para ser específico, porque yo sé que Dios me trajo ahí, y lo he visto en mi vida y todo eso. Y precisamente tuve una plática con mi mamá, porque me estaba diciendo, oye, mijo, una iglesia en México ya no es igual, ya no se siente, y esto y lo otro. Y le digo, mira, ma, qué ironía, le dije, mira, nosotros Templo de Alabanza tiene años. Porque me dijo, porque había ido a la iglesia, y dijo, pero no predicaron porque fueron. Le dije, no te preocupes, ve para la siguiente. y me dijo, es que hay algo diferente en Templo, y es algo que yo le doy gracias a Dios, porque hasta en este tiempo, en el 2023, donde todo está torcido, todavía hay una iglesia donde sí se experimenta la presencia de Dios. Quiero decir en paréntesis, antes de que comente Héctor, no hay iglesia perfecta. Claro. Y va a tocar ya que Dios indique cuándo, pero va a haber un mes donde lo vamos a dedicar a la iglesia, la importancia de congregarse. Y cuando la iglesia no está al centro de nuestra agenda, si se puede decir así, nuestra prioridad, porque a veces tenemos vacaciones, tenemos trabajo, escuela, y la iglesia a lo último, cuando en verdad tiene que ser parte de nuestra identidad como creyentes. Pero muy pronto vamos a hablar de eso, pero a lo que voy es que la iglesia en sí tiene que ser un lugar donde primeramente se predica el evangelio, la sana doctrina, se respeta la presencia de Dios, y hay hombres y mujeres que dan testimonio. Y como dices, Pepe, somos parte de Templo de Alabanza, y ahí errores como cualquier otra iglesia, pero aún así hemos visto la mano de Dios moverse. Hemos experimentado el poder de Dios. Ahí nosotros hemos visto milagros a través de los años. Y lo que me da mucho gusto a lo que comentaste, empezamos pequeños, jóvenes, jovencitos, estamos creciendo, y ya acabamos de celebrar una graduación hace poco, y yo los veo, me siento viejo yo, honestamente, yo me siento viejo, man, y yo los voy a llegar y salir, como pastor de jóvenes, me da mucho gusto, pero siento la necesidad, la urgencia de aún más predicar el evangelio, de predicar el evangelio, porque esas generaciones, quieramos o no, van a tener retos que nosotros no tuvimos. Bueno, nosotros pasamos por tentaciones y estamos pasando por tentaciones, pero las generaciones que nos siguen tienen tentaciones distintas, y la fe está en riesgo. Muchos están a punto de decir, ya no creo en Dios, ya no creo en los milagros, ya no creo en el poder de Dios. Cuéntanos un poco de eso. Y eso es muy importante, porque la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que salir para que alguien crezca en su fe, experimente la fe, tenga fe. Ellos
tienen que escuchar y ellos tienen que escuchar palabra de Dios. Y es donde nosotros tomamos la dicha o la responsabilidad y es nuestro trabajo hacerlo. A veces, yo sé que estoy joven, pero a veces me pongo la presión, lo tengo que hacer por mi generación, lo tengo que hacer por la gente que no conoce nada de Dios. Sí. Porque en este mundo, especialmente, en los tiempos que estamos viviendo, las cosas ya no son iguales como eran 10, 15, 20 años. Ahora todo es diferente. Todo es muy accesible. Sí. Todo cambia rápido. Las modas, lo que está en moda un día, para mañana ya se va. Y le necesitamos recordar al mundo, a nuestra generación, que lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Amén. Es lo que nunca cambia. Y a veces para ellos es difícil para entender, porque ellos están viviendo la cultura, están viendo cómo cambia todo. So ellos piensan, ¿Cómo puedo permanecer? ¿Cómo puede permanecer algo todo este tiempo? Y es donde nosotros debemos ir y predicarles para que ellos también, igual como están experimentando el mundo, la cultura, ellos necesitan también experimentar el poder del Espíritu Santo. Sí. Porque ya es bueno predicarles, es excelente predicarles, pero también necesitan experimentar el Espíritu Santo. Y ahí es donde, como el pastor Hagin, Brother Hagin, él decía, para cambiar a una nación necesitas salvar a las almas. So, predicarles para que ellos sean salvos, orar por ellos para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, son empoderados. Sí. Y cuando ellos son empoderados, ellos pueden ir al mundo y caminar y hablarles con amor. So, la clave para cambiar a una nación es preach the gospel, get people filled with the Holy Spirit so that they can walk in love. Predicar el evangelio, orar para que sean llenos del Espíritu Santo y para que la gente pueda caminar en el amor de Dios. Sí, y eso es la dinámica que vemos en la palabra de Dios. Yeah. Y por eso quiero leer el pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra, que instes, o sea, que insistas, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego da la razón, el por qué. Y va con lo que dice Güero, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos. Sí. Eso es importante de notar para de ahí lanzarnos al propósito, porque de hablar de a tiempo y fuera de tiempo, que es el tema de esta serie, tenemos que entender que van a haber desafíos. Sí. Y uno de esos desafíos es de que la esencia del evangelio se disminuya, en inglés watered down, que no tenga sustancia. Dicen un evangelio light, un evangelio de microondas que no tiene sufrimiento, no tiene arrepentimiento, no tiene motivacional, ¿no? Más motivacional, más cómo me siento yo, en vez de carga tu cruz y sígueme. Sí. Lo que decía Güero de Brother Hagin es importante de entender que la palabra de Dios va. Es lo esencial, la salvación de nuestras almas. Sí. Pero no termina ahí. Es lo que a través de los años hemos llegado a un nivel de creer que es simplemente la salvación de nuestras almas y aquí podemos vivir como queramos. Y no es así. Eso es no es el evangelio de Dios, porque ¿qué Dios va a querer salvar al ser humano y dejarlo como está? Claro. De pedir la llenura del Espíritu Santo, es de decirle al Espíritu Santo, que es la esencia de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios en uno, ayudándonos todos los días. Sí. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya. Yeah. Sí. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir y no los va a guiar a toda verdad. Así que
es importante de entender que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que van a venir los días donde la gente ya no va a aguantar. Va a decir, esto está muy fuerte, esto es duro, ¿no? De negarse todos los días cuando el cuerpo pide pecado, el cuerpo pide placer, el cuerpo pide satisfacerse uno mismo. Uno tiene que ser contracultural y ser bíblico, aunque nos cueste gente, aunque nos cueste amistades, aunque nos cueste la vida, Pepe. Sí. Y lo hemos visto, ¿no? Y por eso es importante nosotros conocer la palabra de Dios, porque por medio de eso vamos a comprender lo que es la vida de un creyente. Uh-huh. Por ejemplo, lo que me gusta que dice en tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que muchas veces no vamos a estar preparados para algo que venga, pero no vamos a estar preparados en lo que no vamos a decir, mañana me va a ir así, no. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que si te está yendo mal, ahí es donde tú tienes que también salir adelante. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, porque lo que decías es muy importante. Hoy vemos muchas movimientos que se hay de que sí quieren la llenura del Espíritu Santo, pero para una emoción o para un momento de mover nada más. Pero después de ahí, ¿qué? Porque eso es lo que nos incita, ¿no? Incita el apóstol Pablo de que tienes que predicarles, porque una vez llenos del Espíritu Santo, ellos tienen que salir. Yeah. Ellos tienen que ir hacia las demás personas y es algo que es un ciclo, ¿no? Es un círculo que se va haciendo. Hoy soy salvo yo me gano otro para Cristo, el otro se gana otro para Cristo. Así debería de ser, pero vemos ahora que la gente se está acomodando más en lo motivacional. No me canso de decir que veo ahora muchas cosas en este tiempo de motivación en vez de confrontar, y no es de que tenga yo que regañarte o que tengamos que tener un evangelio que sea agresivo, no, sino que es decir, por eso yo me quedé en Templo de Alabanza, porque me dijeron, ¿sabes qué? No es fácil. No va a ser fácil. Hoy el enemigo sabes que te odia y él va a hacer lo imposible porque tú salgas adelante. Uh-huh. Y eso es lo que nos debe de motivar a nosotros, de que nosotros no estamos solos. Por eso el Espíritu Santo, tenemos que tomar en cuenta que el Espíritu Santo no es una emoción. Él es alguien que se nos dejó a nosotros para ayuda a nosotros, y que sin la ayuda de él no vamos a poder hacer nada en esta tierra, ni nada, no vamos a poder hacer nada. Entonces, por eso lo que en este tiempo, lo que yo siempre he visto en este tiempo más que nada, es eso de la motivación. Dejar al Espíritu Santo decir, quiero una experiencia, pero nomás quiero una experiencia, ¿me entiendes? Y no sale de una experiencia. Y eso es algo que me alarma, porque es algo que se está moviendo hoy en día. Y es algo que el decir de que el evangelio light o el evangelio es precisamente eso. Y vemos iglesias que están practicando todo esto. Y es algo que me alarma. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndolo como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le encomienda, Héctor, la necesidad, la urgencia de predicar el evangelio. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Eso es fuerte, eso de decir, prefiero morirme. Dios me va a juzgar si no predico el evangelio. Claro. Porque él entendió, como dijo en Romanos, que es poder de Dios para salvación. Así que de hablar de los mensajes motivacionales, primordialmente es de hablar de un mensaje egocéntrico que me hace a mí sentir bien y no pienso en los demás. Decía Héctor del testimonio del brother Hagin de enviarnos a ir representando a Cristo, predicando el evangelio en amor. Cuéntanos un poco de eso, Héctor, porque aquí veo en la palabra la necesidad de no nomás ser lleno, no nomás ser salvo uno, pero de predicar y de ganar almas. La Biblia nos llama embajadores de Cristo. Un embajador, por ejemplo, si vas a cualquier nación, ahí va a haber una embajada de los Estados Unidos. Y por un ejemplo, cuando yo estaba en Israel, fuimos a la embajada de los Estados Unidos. Afuera de la embajada, Israel. El lenguaje, la cultura, todo. Entras a la embajada, inglés.
it's like it switches right away, cambia inmediatamente. So, eso es lo que nosotros necesitamos y debemos ser en este mundo. Aunque no somos, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, debemos tomar la responsabilidad de representar a Dios y ser embajadores. Y un embajador, ¿qué es lo que hace? Representa, hace que las leyes permanezcan. Y como nosotros nos toca no solo predicar la palabra, que es importante, porque como dije, así es como viene la fe, así es como nace la fe, pero también en inglés se dice walk it how you talk it. So, caminar y vivir la palabra, porque la Biblia también dice que por sus frutos los vas a conocer. Sí, claro. So, yo puedo predicar por horas, pero si mi vida no refleja a Dios, no representa a Dios, no vale nada. So, es importante predicar, necesitamos oír buena doctrina, sana doctrina, pero también necesitamos vivir la palabra de Dios. Y es algo muy importante porque, yo puedo ver, hay gente y jóvenes con los cuales yo crecí de mi generación que muchos ya no están en los caminos de Dios. Y igual en la generación de ustedes quedan pocos. Y como dijo el rey David en los Salmos, yo tomé la responsabilidad, como él dijo, aunque esté viejo y canoso, yo quiero exclamar el poder de Dios a las generaciones. Y es algo que yo he tomado como responsabilidad, porque miro a las generaciones pasadas y mi generación y me duele porque yo los considero amigos, pero cuando nos vemos ellos saben que algo está mal. So, por eso es muy importante predicar la palabra, pero también vivir la palabra. Uno de los programas que vamos a tener en el mes de julio es No me digas, enséñame. ¿Right? Porque ciertamente tenemos que usar palabras para predicar el evangelio, pero no está limitado a lo que decimos. O sea, la gente se va más con lo que hacemos, la vida que llevamos. Y hablando de esas generaciones, por eso muchos se desaniman y dejan el evangelio, porque tienen buenas intenciones, quieren acercarse a Dios, pero ponen su mirada en la gente. Sí. Y ahí es donde falla todo, porque dicen una cosa y viven otra. Así que vamos a hablar de eso también en este mes, pero voy a tomar una pausa ahí, Héctor. Vamos a retroceder un poco. Cuéntanos tú en lo personal. ¿Sientes la necesidad de predicar? ¿Sientes la necesidad de ser evangelista? Dios te abre puertas. Cuéntanos esa experiencia, porque Dios te ha dado el honor de ir a las naciones, de predicar el evangelio. Cuéntanos un poco de tus experiencias. Bueno, todo para la honra y gloria de Dios. Yo no me considero alguien grande. Cuando alguien dice evangelista o predicador, me da it gives me the ick. No me gusta, pero entiendo que también es parte del caminar espiritual. Está en la Biblia. Dios dio dones y títulos y dones espirituales. Pero para mí, tengo el gran honor de ser predicador. Y también algo a través de eso es que Dios me ha conectado con grandes hombres de Dios. Tengo el honor de viajar con mi suegro, que esa historia de cómo Dios unió a nuestras familias es algo que solo Dios puede hacer. Pero para mí es algo grande de saber que alguien tan cerca de mí hace y vive lo que yo quiero hacer y lo que yo estoy empezando a hacer. So, muchas de las historias que tengo son cuando voy a viajes con él. Y le doy gracias a Dios por la vida de él, porque yo estoy aprendiendo de primera mano. I'm right there learning. Estoy aprendiendo de él cómo hacer un llamado al altar, cómo empezar un mensaje, cómo dónde tener el hook, dónde preguntar esto, dónde hacer esto. Y porque ustedes saben cómo es. A veces yo miro a otros predicadores y comparo mi mensaje and I'm like, dude, no, necesito romperlo y empezar de nuevo. Pero también hay gente que dice eso de nosotros. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo predican tan fácil? Y ellos no saben
el otro lado de la moneda, que no es fácil. I mean, es una presión inmensa. Y es lo mismo que mi suegro me dice, like, piensas que se mira fácil, pero no es fácil. Like, toma tanta presión porque tomas la responsabilidad de ser la conexión a Dios para el pueblo. Porque, por ejemplo, viajamos a Costa Rica antes de la pandemia. En febrero del año 2020 estuvimos en Argentina. Y durante el día viajábamos a diferentes escuelas y cárceles, y todas las noches tuvimos servicio al aire libre. Y así es lo que consiste de los viajes misioneros que hacemos. Durante el día vamos a las escuelas o prisiones o cárceles, y en las tardes servicio al aire libre. Yo me recuerdo, era una de las primeras veces que yo fui con él, y estábamos preparando todo para el servicio al aire libre. Y es cuando estaba apenas viajando con él, me daba cosa interpretar. I mean, hasta hoy en día me da cosa. Pero él dijo, you can do it, lo puedes hacer. Nos subimos, y luego, como es él, me aventó a abrir el servicio. And I was like, y luego yo antes decía mucho cuando predicaba, cuando hablaba, siempre decía, Jesus loves you, like. Pero eso hace ya 3 años, y miro solo, no para decir o para hablar bueno de mí, pero lo que he mejorado en la predicación, porque él me aventó a hacerlo, y ahora no digo que soy el mejor, no digo que soy bueno, pero miro lo que estoy progresando. Y antes decía like o mucho, y ahora no quiero hacer que se suene ligero, pero uno, lo más que lo hace, lo más que puede fluir. Sí, claro. En la predicación es un arte. Sí. Lo más que lo haces, lo más que lo practicas, lo mejor que vas a hacer. Por eso a mí tengo el honor de viajar con él, y yo voy con él, escucho cómo predica, y cuando acabamos, él me pregunta, ok, ¿qué piensas? ¿Cómo hice? ¿Qué pude mejorar? And I'm like, tú has predicado por 40 años, no me tienes que preguntar a mí. De hecho, yo te tengo que preguntar a ti. Pero le doy gracias a Dios porque yo puedo aprender de, first hand. Yo puedo aprender experimentando una cruzada, experimentando un servicio. Mi vida es algo, es una historia impresionante, pero es todo para la honra y gloria de Dios. Honramos la vida del evangelista Doug Eccles, que es un hombre de Dios que lo hemos conocido y ha ido a la iglesia, y es lo que me gusta de él, que se ve genuino el deseo de enseñarle a Héctor. Y es inevitable. Dios lo puso ahí para formar el carácter de Héctor, de sacarlo de su zona de confort, porque como dices, es un arte de predicar, de enseñar, de pararte enfrente. Eso con el tiempo, pero aún así es difícil. Qué bien tener gente así clave, que te dejen aprender con los errores. Yo todavía me recuerdo la primera vez que prediqué, right? La primera vez fue cuando el tornado pegó, right? Tú todavía tienes fotos. Yo apenas, yo era un no sabo que no sabía nada de español, y el pastor me dijo, aviéntate un miércoles, y es que, es tan... Yo puedo dar testimonio de ustedes dos, porque yo siempre he estado ahí, yo no tengo llamado de evangelista, eso, pero yo he estado con ustedes en su crecimiento. Yo he estado contigo desde que fuiste pastor de jóvenes, contigo desde que estaba chiquito, joven o niño. Y yo puedo ver, y yo digo, por eso me quedo yo ahorita, porque yo aprendo de ustedes. Además de que yo soy mayor que ustedes, pero yo aprendo de ustedes dos mucho. Y yo digo, Dios, voy a estar en el programa con los dos. Pero, yo me gozo con ustedes porque, ¿sabes qué? He visto esa responsabilidad de ustedes de predicar, ese llamado, y los he visto, y no por echarles flores ni nada de eso, porque no, pero sí porque los he visto tomar ese llamado con responsabilidad, y no nomás con responsabilidad, con temor a Dios. Eso
yo le doy gracias a Dios. Es por eso que les decía que ustedes tomaron eso y donde estamos, vuelvo y repito, en la iglesia donde estamos, por ejemplo, lo de tu suegro, no es coincidencia. O sea, si tú te pones a ver cómo Dios te está promoviendo y dices, no, es que Dios ya tenía todo eso. Entonces, Dios, no, a veces ni lo puedo explicar cómo suceden las cosas, pero cuando permaneces fiel y tienes fe en el Señor, no importa lo que estés pasando, lo que estés sufriendo, todo va a salir a bien, porque Dios siempre tiene un plan. Sí. Y lo que yo he aprendido, hablando del evangelismo, lo que aprendo de mi suegro o del pastor o diferentes evangelistas, porque viajando con mi suegro he conocido a otros evangelistas, porque, ustedes saben cuando, estamos en Oklahoma City, pero a veces es difícil conectarse con otras personas porque decimos, no hay nadie que crea como nosotros o que ore como nosotros o que esté acostumbrado a escuchar y oír prédicas como nosotros. Pero sí hay gente americana, hay gente afroamericana que predican igual, que hacen lo mismo. So, es algo que es un honor para mí poder viajar y conocer a gente. Pero algo muy importante que aprendí de mi suegro, inmediatamente, es que ser una persona claro con el llamado de Dios, alguien que va a predicar la palabra de Dios, alguien que va a orar por los enfermos, ministrar, pero es una persona normal. Él no trata de ser muy grande, él no trata de ser, sí somos espirituales, pero no súper espiritual, no legalista. Él es alguien normal. Yo puedo hablar con él normal. Él le gusta hacer mucho bromas, bromear con la gente. Y es algo que yo veo cuando viajamos. La gente se acerca más a nosotros cuando no pretendemos de ser... somos evangelistas de los Estados Unidos, venimos a traerle la palabra y ayudarle. No, la gente se acerca más cuando vamos a las cárceles, vamos a las escuelas. Ellos miran que somos ser humanos, común y corrientes, normales, pero la diferencia es que tomamos esa responsabilidad. Sí. Y yo sé que he dicho la palabra mucho, responsabilidad, pero es algo que todos como cristianos, como hijos de Dios, todos tenemos el llamado. También para no hablar otra vez del doctor Hagin, Brother Hagin, pero él siempre predicaba de que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Y nos toca a nosotros reconciliar al mundo a Dios. Igual como nosotros fuimos reconciliados con Dios, Dios perdonó nuestros pecados, recibimos a Jesús. Nos toca a nosotros ir y predicarles al mundo. Y ese ministerio, no importa si eres evangelista, profeta, maestro, ujier, líder, no importa. Todos tenemos ese ministerio de la reconciliación para ir al mundo y reconciliarlos a Dios. Yeah. Y ahí quiero quedarme un rato ahí, porque a veces nosotros malamente pensamos, es trabajo del evangelista, es trabajo del profeta, del pastor, del maestro, los 5 ministerios, es responsabilidad de Dios. Y ya los demás que son creyentes, ya no testificamos, ya no hablamos. Y está mal porque, como dices, la Biblia claramente dice que nuestra responsabilidad como hijo de Dios es de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de buscar a la gente perdida y reconciliarlos para que regresen a Dios, para que sirvan a Dios. O sea, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, el llamado, la unción. Sí. En Primera de Juan dice el apóstol que ya tenéis la unción del Santo, o sea, ya tiene lo que necesita, la presencia de Dios, la capacitación de enseñar la palabra de Dios, que Dios mismo te da palabras. Sí. Y a veces confundimos la posición o el llamado de un evangelista que Dios, porque quiero enfatizar, a veces nosotros queremos el llamado, right? Pero no sabemos qué pedimos, porque eso no es opción. Sí.
quiero enfatizar, si para los que nos miran, si crees que tienes el llamado de evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro, no tienes opción. Eso Dios te lo da. Si Dios te dio ese llamado, fue Jeremías el que dijo, quise callar, pero no pude. Parecía un fuego que tenía, que me consumía, right? Eso indica que el llamado Dios te lo da sí o sí. Quieras o no. Es que no hay opción con Dios. Uno a veces piensa, no, pues si quiero, voy a... No. Yo honestamente, el llamado, así yo lo miro. Si Dios quiere, que Dios me ayude. Quizá no tenga el carisma, no tenga... Pero si Dios me llamó y hay... Uno puede comprobar, uno puede testificar. Ok, Dios, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo. Yo no tengo la facultad de comunicarme, porque... En mi persona, en lo personal, a veces yo pongo, ¿por qué? ¿Por qué ando haciendo lo que estoy haciendo? Pero Dios mismo me está empujando. Y sé que es igual con ustedes dos, que Dios te pone. Tienes que hablar, tienes que enseñar, tienes que predicar. Porque ya no es de uno, es Dios enseñándote y usándote como vocero para que hables. Pero el creyente en sí tiene la responsabilidad. No se puede excusar y decir, no, pues si él no lo hace, tampoco yo, ¿no? Porque... Vamos a la palabra, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí va la necesidad de la doctrina, de la sana doctrina, de tener maestros. Ahí sí vemos la necesidad de tener maestros capacitados de enseñar, de instruir, porque... Puedes comentar de esto, Pepe, porque ciertamente es una bendición tener plática juvenil, right? De tener podcast y tener, right? Pero lo malo que cualquiera puede tener ahora, right? Cualquiera puede tener su podcast, todos tienen una voz. Claro. Y a veces mucha gente usan los medios para exponer un mensaje que no es bíblico. Que no tiene nada que ver con la Biblia y confunde a la gente. Por eso dice que hay gente que por el comezón de oír se amontonarán maestros, youtuberos, gente que se los amontonan y en vez de acercarse más a Dios se alejan. Sí, exactamente. Y es lo que les estaba comentando ahorita, de que vemos una infinidad de personas motivacionales. Influencers. Vemos que te dicen que la fórmula de cómo tú puedes ser feliz y cosas así. Y yo me quedo pensando, digo, pues es que de alguna manera hemos fallado en algo también nosotros como iglesia, ¿no? No todos, pero digo, porque bien lo dijiste tú, Nathan, y tú, güerito, que todos tenemos ese llamado. Y nosotros tenemos el de la reconciliación. Entonces, no hay opción para nosotros. Tenemos que hablar. Yo me acuerdo cuando me convertí, lo digo abiertamente, yo le decía a Dios, yo te doy mi vida a cambio de la de mi familia. Pero tuve que comprender la necesidad mía de hablar. Porque no es de que sea aquí un paquete, ¿no? Que me convierto yo y luego ya va, o que sí Dios puede usar eso, pero uno tiene que hablar, uno tiene que decir, voy a rápido dar un testimonio. Yo me recuerdo que una persona en México me hablaba mucho de Dios, una persona muy querida, y yo siempre lo rechazaba, y siempre lo rechazaba y le decía, y a veces casi lo golpeaba. Y cuando yo me convertí, dije, me recordé de él y mi urgencia era de ir a reconciliarme con él porque yo no sabía lo que había hecho. Y ahí comprendí el don que Dios, el llamado que Dios nos dio a nosotros de la reconciliación. Ahí comprendí que dije, ¿por qué me hablaba tanto? ¿Por qué su fervor por hablarme? Bueno, pues porque cuando entra Dios y cuando entra Cristo en tu corazón, cuando tú ya eres hijo de Dios, cuando eres comprado con esa sangre, ahora te toca a ti, de lo que has experimentado, pasarlo, ¿no? Ir a hablar. ¿Por qué? Porque hay que reconciliar esas almas con Cristo. Y lo que dijiste es clave porque si regresamos al comienzo, dije, a veces yo miro mi testimonio y lo trato de comparar, pero cuando yo recibí a Jesús, Él llenó un vacío en mi corazón que
nada en este mundo puede llenar. Yeah. So, yo no tuve que ir al mundo a experimentarlo. Ujú. Pero ahora nos toca a nosotros ir a predicarle al mundo para que ellos experimenten lo mismo. Sí. Porque, como decía el rey Saúl en Eclesiastés, todo va y viene, todo es pasajero, y todo en este mundo es como perseguir al viento, like chasing the wind. Like, no hay nada en este mundo que puede llenar el vacío que un día todos tuvimos. Porque todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Sí. Es algo que no podemos quitárnoslos sin Jesús. Like, es imposible. No hay nada en este mundo. No vas a encontrar ninguna medicina, ninguna respuesta. Fórmula, ¿no? Ninguna fórmula secreto que te pueda quitar esa naturaleza pecaminosa. No hay nada. Solo la sangre de Jesús Sí. que lava y quita todo pecado. So, por eso es muy importante ir y predicar la palabra de Dios, porque el mundo necesita escuchar sana doctrina, el mundo necesita escuchar palabra de Dios, Sí. y el mundo necesita saber que hay algo. Hay algo que realmente puede llenar el vacío. Porque, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, en Instagram, los miro que hacen los viernes, sábados, los fines de semana. ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde es que ellos van y tratan de llenar vacíos, tratan de hacer cosas para sentirse feliz? Yeah. Pero algo interesante es que ellos siguen yendo. Like, cada fin de semana van. ¿Por qué? Si fuera algo que te llenara realmente o verdaderamente, Yes. solo tendrías que ir una vez. Exactamente. Y es lo que hace Jesús. Cuando Él llena tu corazón, todo en tu vida cambia. Sí. Y por eso es importante seguir en el camino de Dios. Hay tanta gente con la que yo crecí, con la que ustedes crecieron, que ellos recibieron a Jesús en sus corazones. Ellos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Yo me recuerdo, yo era niño, pero viendo el campamento Unción 2005, Yeah. siempre me recuerdo de eso. Todos tuvieron experimento, experiencia con el Espíritu Santo, pero también es importante tener el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y cuando le enseñamos a nuestros alumnos, nuestros estudiantes, al pueblo, que ellos también tienen la responsabilidad, porque ya no estamos en el Viejo Testamento donde solo era trabajo del sacerdote de ir al lugar santísimo. En inglés, the veil was torn. Se me va la palabra en español. El velo se cortó. El velo fue roto. Ahora todos podemos entrar al lugar santísimo. Sí. Ahora todos podemos entrar y experimentar lo que Dios tiene para todos, porque es un plan grande, pero solo se va a encontrar sirviéndole y caminando en el propósito que Dios tiene para todos. Sí. Y caminar en el propósito de Dios, quieramos o no, es difícil. Yeah. Ujú. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. O sea, van a ver cosas que al creyente va a ser difícil. De luchar con esta carne, luchar con la naturaleza pecaminosa es hasta que Cristo venga. Yeah. O, la muerte venga. Right? So, es importante de notar que es bueno tener una experiencia, es bueno vivir en la llenura del Espíritu Santo, pero tiene que ser basado en la sana doctrina. Vamos sí. a lo mismo, porque vuelvo a lo que dice que predique la palabra, que insistas, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, uno tiene que persistir, insistir. Porque esa misma gente que un día nos dijo, me gusta cómo predicas, güerito, right? Esa misma persona va a decir, ya no soporto tu predica. ¿Por qué eres tan rajatabla? ¿Por qué pecado? ¿Por qué siempre hablando mal de...? Yo lo experimento donde a veces la tentación es de bajarle un poco, de decir, no, pues no voy a hablar tanto. No, si Dios te dijo, dilo. Sí. Porque a Él le vas a tener que rendir cuentas. Y la gente... Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, ya no van a poder soportarlo, ya la gente ya va a decir, ok, lo mismo de siempre. Y es el tiempo que estamos viviendo hoy. Sí.
Y por eso la necesidad de hablar de esto, porque de hablar, de predicar el evangelio, de evangelizar, de testificar en tiempo y fuera de tiempo, es de decir cuando nos conviene y cuando no nos conviene. Cuando es popular y cuando no es popular. Cuando la gente nos quiere escuchar y cuando realmente no nos quieren escuchar. Sí. Yeah. Sí. Por ejemplo, en mi vida, yo tengo trabajo secular. Yo trabajo, pero no tengo un plan B. Like, no hay nada más en este mundo que he practicado o hecho que trae esa satisfacción de ver a una alma perdida venir a los pies de Cristo. Like, there's no better feeling. No hay nada mejor que ver a un joven en lágrimas pasar al altar y recibir a Jesús. Like, para mí eso es like máximo. Y cada vez que tengo la oportunidad de predicar la palabra, siempre trato de terminar con un llamado al altar, porque es muy importante que tomen ese llamado a acción, tomen ese paso de fe. Y cuando los jóvenes o personas toman ese paso, su vida cambia para siempre. Pero hablando de en tiempo y fuera de tiempo, o cuando la gente no quiera, mi suegro me cuenta que cuando él estaba predicando hace mucho tiempo en la nación de Pakistán, él estaba predicando, bueno, en el altar o en el stage, y él notó una red dot en su frente. So, like, alguien ya tenía planeado matarlo. Y él sigue, habla de la historia, y al final del servicio viene ese joven que le estaba apuntando la pistola para matarlo, o el arma, whatever. Pasó el joven a recibir a Cristo. So, es algo grande que aunque el mundo o el enemigo tenga otros planes, la prédica de la palabra es importante. Sí. Porque la prédica de la palabra realmente puede cambiarle la vida a alguien. Sí. Solamente una palabra. Con una palabra basta. Yo pienso que hemos visto tantos testimonios y a mí me encanta, por ejemplo, poner testimonios de evangelistas porque yo aprendo de ellos también. Y en una ocasión un evangelista, Josué Girón, estaba en la India predicando, y dice, ir a la India era un reto pues sumamente para nosotros, para nuestro ministerio, porque pues la India todos sabemos que había, creo que no sé si más de 400 religiones o más de 2 millones de religiones, no me acuerdo, pero hay muchas dogmas, muchas doctrinas allá y muchas cosas de esas. Entonces dice que para ellos fue un reto muy, muy, muy duro porque era fuera de tiempo. Y es a lo que vamos. No era el tiempo que él pensaba que Dios los iba a llevar. Y cuando Dios los lleva para allá, era en el tiempo que él menos esperaba. Porque a lo mejor nosotros tenemos nuestra agenda, ¿no? Y eso es algo que también nosotros tenemos que comprender, que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios cuando Él diga. Algo que y a muchos no les gusta, a muchos sí, pero algo que tiene el pastor es de que cuando Dios le dice algo, Él lo hace, y a quien le guste. Y eso es algo que muchas veces vamos a tener que comprender a hacer, siempre y cuando estemos en la doctrina, porque seamos sinceros, la doctrina es la base que nosotros tenemos que tener para de ahí nosotros, que Dios nos use. Yo pienso que si no tenemos doctrina, Dios no nos puede usar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a en vez de bendecir a la gente, vamos a alejarlas más. Entonces yo me ponía a pensar en ese tiempo y yo decía, imagínate, hay personas que están dispuestas a dejar tantas cosas, hay personas que están dispuestas a ir más allá de lo que la gente expecta, y uno a veces se siente con el derecho porque no, pues ellos están haciendo el trabajo, pero ¿qué de la gente que nos rodea a nosotros, verdad? Y eso es algo que yo he aprendido, he comprendido, y por eso yo digo, muchas veces no necesariamente tenemos que ir a otros países o algo, no, sino que en la gente que está aquí, hablarles de la palabra de Dios. Alguien que me bendice mucho con testimonios que él me cuenta es mi suegro, que él me cuenta cuando va para México, cuando iba para México y yo decía, él
iba, y yo ir a México un fin de semana, 16 horas para allá, honestamente la pienso. Pero él iba específicamente a hablarle a la gente de su pueblo, de eso. Entonces, a mí, eso es lo que nos debería de motivar a nosotros para predicar la palabra de Dios, para que nosotros podamos traer a gente, ¿no? A la palabra de Dios. Para brincar, en eso, algo que siempre dice, hablando siempre de mi suegro, pero Jesús te salva y te da la entrada al cielo, pero el Espíritu Santo te da la victoria en este mundo. Y si vemos cuando estaban predicando los apóstoles, la Biblia dice que ellos recibieron al Espíritu Santo y fueron llenos de denuedo. Fueron llenos de valor. Y es lo que necesitamos todos. Sí. Lo que necesitamos todos como hijos de Dios. Porque a veces, da vergüenza. Te da cosa. Hablarle a alguien de Jesús no es fácil. Por eso necesitamos, como tu suegro, como todos nosotros, necesitamos pedir y orar y pedirle al Espíritu Santo que nos llene de valor, de denuedo, para poder ir y predicarles el evangelio a los perdidos. En el libro de los Hechos se habla, creo que en Hechos 10 más o menos por ahí, donde la iglesia pedía, se unieron y pidieron eso, que los llenara de valor. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo los bautizó. Ellos entendieron la importancia de tener valor en el tiempo que vivían, porque había la persecución. Sus vidas estaban al borde de vida o muerte. Ellos no sabían si iban a vivir el próximo día. Yo les conté a los líderes de los jóvenes de un post. ¿Cómo se un post ¿cómo se dice? Publicación. Una publicación en las redes sociales. Un artículo. Un artículo, es más sofisticado. Un artículo en las redes sociales. Wow, that sounds good. Okay. De un hombre que me ministró de Pakistán. Hablar de Pakistán y se me vino a la mente que este hombre ya en sus 60, yo creo 70, él era evangelista. De evangelizar en Pakistán no es cualquier cosa. Vamos a empezar ahí. El valor de este hombre. Él entraba en los autobuses y él, hablando de la sana doctrina, les predicaba y les decía, Cristo viene, arrepiéntanse, que Cristo viene. Y en una ocasión, una mujer se levantó, musulmana, y le dijo, cállate. Pero le dijo fuerte y él bajó un poco porque era tímido y en una ocasión fue mucha la presión que se cayó, se sentó. Pero testifica en el artículo que él sintió que Dios le decía, levántate y sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Y dice el artículo que se levantó ese hombre y con más fuerzas empezó a decir, Cristo viene, arrepiéntanse de sus pecados. Esa misma mujer que le gritó fue y lo golpeó. Enfrente lo golpeó. En el artículo enseña la foto del hombre que quedó, como se dice malamente, una paliza, ¿no? Pero la razón que se publicó esto, porque la mujer tuvo un hijo que no podía hablar. Y en ese momento habló y dijo, déjalo, porque él sirve al Dios real, el Dios vivo. El niño que no podía hablar. Wow. La mujer se tiró a los pies. Y dijo, tu Dios es mi Dios. Y se arrepintió, al igual que muchos que estaban ahí. Y resumió el que escribía el artículo, sigue adelante. Sigue predicando porque no sabes quién está escuchando y qué Dios quiere hacer a través de tu vida. Esos son los milagros. El milagro mayor, y para los que nos ven, ya se nos está acabando el tiempo, el milagro mayor que uno puede experimentar es la salvación. La salvación. La salvación es lo que Dios busca. Dice la Biblia que Dios vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Lo que se había echado a perder. Y Dios nos comisionó a nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesucristo, de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la gente nos critica, cuando la gente se burla de nosotros y nos dice que tu Dios no es Dios real. Incluso los que salieron del evangelio, quizás resentidos con la iglesia, con gente, y nos tiran en cara, eso es incorrecto.
No, la sana doctrina no es como lo que piensas y uno tiene que persistir. Sí, claro. Y decir, Dios puso este mensaje con un propósito, lo voy a predicar, lo voy a enseñar y ya que Dios me ayude, Pepe. Sí. Y fíjate que yo fui, como les comentaba en el testimonio, yo fui de esas personas que de una manera oí, pero me molestaba y también cuando me convertí, yo tuve que ir. Cuando fui para México, lo primero que Cuéntales al que le echaste el humo en la cara. Pues él es esa persona. Pero cuéntalo bien porque la gente quiere saber. Pues es que él trabajaba con mi mamá, él era un trabajador de mi mamá, entonces él se había convertido. Entonces, pues yo en ese tiempo andaba muy mal, ¿no? Y yo me salía afuera a fumar en el negocio de mis padres y así donde estaban los carros y él me decía, Pepe, cambia, porque él me conocía bien y me decía, Pepe, mira, Cristo me cambió a mí y esto, y le decía, si no te vas de aquí yo no respondo, le decía, y vete de aquí, y lo corría y le decía malas razones y le echaba el humo en la cara, yo me acuerdo, y él insistía hasta el último que me fui de ahí. Bueno, cuando yo ya pasó lo que pasó y me vine para Estados Unidos, yo recuerdo que cuando yo me convertí, cuando yo estaba no en el altar, pero estaba en mi casa, se me vino la imagen de él. Y no me dejó Dios, diario lo pensaba, diario. Y como más o menos a los 7 meses por ahí, fuimos para atrás para México. Lo primero que hice, y no estoy mintiendo, lo primero que hice yo al subirme al carro es decir, voy a buscar a Carlos. Voy a buscarlo y voy a pedirle perdón. Y no lo encontré y me dieron el teléfono y Carlos, necesito que vengas a la casa, por favor. Y él se asustó, ¿no? Y de hecho él ya estaba ya tocando guitarra en la iglesia y pues él se asustó y dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? No, le dije, súbete al carro y llorando le dije, ¿sabes qué? Perdóname, no sabía lo que estaba haciendo, porque ahora que conozco a Dios, ¿cómo no te hubiese escuchado antes? Muchas veces vamos a escuchar a las personas o a lo mejor piensas que no te escuchan porque te rechazan, porque se enojan, porque te hacen la cara fea y de repente, pero va a llegar un día en que esa palabra, aunque no lo creamos, fue plantada. Y hasta fue plantada en el corazón de ellos y tarde o temprano, cuando venga el tratar de Dios, por eso es importante seguir orando por esas personas, lo que decían. ¿Por qué? Porque él me cuenta que él oraba por mí. Él oraba por mí y todo. Por eso es importante, porque así Dios trata con las personas. Trató conmigo, yo les puedo dar testimonio de eso. Y yo me acuerdo que llorando le dije, perdóname, y por eso digo, sentí esa reconciliación otra vez. Y yo recuerdo que de ahí en adelante, me dice, de aquí en adelante tú me ayudas y yo te ayudo. Y ahí es donde se hace uno fuerte, ¿no? Y ahí es donde uno dice, wow, gracias a Dios por gente que está dispuesta a pagar el precio fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Porque muchas veces, como digo, tenemos nuestra agenda, pero la agenda de nosotros usualmente 99% no concuerda con la de Dios. Y nunca sabes a quién vas a impactar. Exacto. O quién te va a impactar. Exacto. Danny sabe, pero a veces cuando viajamos o cuando viajo con mi suegro, vamos a iglesias pequeñas. Tal vez 20 personas con todo líder y todo. Niños y líder. Todos. No hay clase de jóvenes ni niños. Es todo. Pero algo que he aprendido es que aunque se salve una alma, eso es más que suficiente. Sí. Aunque se salve una alma. Y a veces, a todos nos gusta, nuestra iglesia es grande, Templo de Alabanza es grande. A mí me gustaría siempre predicar en una iglesia así. Pero, no quiero decir carrera, pero estoy empezando a evangelizar, a viajar más. Y no siempre va a ser en iglesia grande, a veces es en iglesia pequeña, chica. Y a veces, aunque no me sienta como predicador, aunque no me sienta bien, aunque no me sienta que, ¿por qué estoy aquí viendo a una alma venir a los pies de Cristo y todo cambia? Porque reconozco y sé que no es por lo que siento, no es por lo que tengo, es por la fe que tengo en Jesús. Y como dice la Biblia, no es con ejército, no es con fuerzas, pero
con mi espíritu, dice Sí. Jehová. Amen. Y en esta cultura, en nuestro tiempo, lo podemos decir, no es con dinero, no es con el negocio o compañía que tengo, no es con las casas, carros que tengo. Con eso no se va a cumplir o no vamos a llegar a la meta. Va a ser con el poder del Espíritu Santo Sí. que nos va a ayudar a tener victoria. Amén. Así es, así es. Y mencionabas el siervo Denny. Nájera está ahí atrás, viendo, evaluando, porque él también pronto va a estar hablando de este tema. Así que le agradecemos a él. Para terminar, quiero leer el verso 5. Pero tú, Pablo hablándole a Timoteo, al representante, al líder de la iglesia en Éfeso. Y recuerden, Timoteo era joven. Era joven, tenía una responsabilidad grande de ser obispo prácticamente en la iglesia de Éfeso. Y le dice, tú Timoteo, tú, porque es personal. Sí. Tenemos que llegar al punto de que el llamado es personal, la responsabilidad es personal, la carga es personal. Sí. Cada quien tiene una carga distinta. Cada quien tiene, por ejemplo, me preguntan, ¿por qué no haces el podcast en inglés? Right? Y yo a veces guay, porque me siento más... Pero Dios pone la carga Yeah. en español. Sí. Y yo no entiendo, desde la primera vez que me puso el pastor a predicar en español, ni sé hablar español, guay, ¿qué ando haciendo? Pero con el tiempo he visto que Dios ha puesto una carga distinta Sí. en mí, en lo Sí. personal. Pero quizá es diferente en la vida tuya, right? Yeah. Dios te permite viajar por todo el mundo y a otros no, pero porque así es Dios, porque Dios usa a la gente en diferentes formas y uno tiene que saber que no es uno que recibe la gloria, es Dios que recibe la Yes, gloria así es. y el que reconoce, el que da el reconocimiento es Dios. Dios va a pagar tarde como temprano. Y lo digo porque le dice, tú sé sobrio, porque es la responsabilidad. Sí. Es la responsabilidad de entender, y es bueno que terminemos con esto, porque hablar de la sana doctrina, uno tiene que vivir esa sana doctrina Sí. primeramente. No podemos salirnos de eso. La sana doctrina se vive primeramente y luego se predica. Yeah. Ujú. Y dice, tú sé sobrio, o sea, prudente, sé Sí. prudente en todo, dentro y fuera de la iglesia. Ujú. En lo secular, entre comillas, y en lo sagrado, en lo sacro. En lo que la gente mira en público y en privado. En todo sé prudente, sé sobrio. Soporta las aflicciones, porque van a haber aflicciones. Sí. Van a haber crisis, van a haber momentos donde uno mismo va a dudar. Sí. Dios, ¿estás conmigo? Exacto. Los apóstoles, los profetas, se peleaban Yeah, con Dios. yeah. Dios, si eres conmigo, enséñame. Sí. Right? Dice Pablo, soporta las aflicciones. Y luego dice, haz obra de evangelista. Mm. La nueva versión internacional dice, dedícate a la evangelización. Dedícate, Wow. dale prioridad, enfócate en esto. Y luego dice, cumple tu ministerio. Cumple. Sé cumplido. Si lo dices, hazlo. Yeah. Y es difícil porque vamos a lo mismo. Uno tiene que vivir la sana doctrina antes de predicarla, antes de enseñarla. Y eso Sí. toma esfuerzo, Sí. eso toma integridad, eso toma compromiso, eso toma sacrificio, Sí. eso toma uno negarse a uno mismo, eso toma mirar las cosas de este mundo y diariamente luchar con la carne, luchar con el sistema del mundo, Sí. luchar con lo que nos opone todos los días, porque lo que el enemigo quiere es manchar el testimonio de aquellos que se atreven a Sí. predicar, Sí. los que se atreven a evangelizar, los que se atreven de hacer la obra de evangelista. Sí. Para terminar, Héctor, Pepe, háblales a esas personas, porque yo siento en este episodio una carga para aquellos que sienten la necesidad, pero se quedan callados. No tanto a la gente que sin conversa, porque ciertamente Dios va a tratar con ellos, pero yo me refiero más en este episodio a aquellos que conocen el Evangelio, conocen de Dios y sienten la necesidad de enseñar, predicar, evangelizar, pero no lo hacen. Háblales, Héctor, de la necesidad de entender que esto es entre ellos y Dios. Sí, es algo muy, muy importante porque un ejemplo que me gusta dar es nosotros todos conocemos a personas. Yeah. El pastor solo conoce a varias personas, digamos cuántos amigos tiene. Pero si nos unimos todos a la misma misión, a la misma meta,
¿cuánta gente podemos alcanzar? Sí. Yo solo conozco, puedo contar mis amigos en una mano, right? Puedo ver a mi familia, pero yo estoy en un trabajo. La gente que toco, la gente que trabajan conmigo conocen a familiares. La gente que los conoce a ellos conocen a alguien más. So, si todos nos unimos a la misma misión, a la misma meta, podemos alcanzar a muchas más personas. Porque si vamos, por ejemplo, en un servicio, en una mañana tal vez haga 1,000 personas, 100, whatever the number is, lo que sea el número, 1,000, 900, 800, whatever. Pero si todos nos unimos a la visión, esas 1,000 personas pueden alcanzar, aunque sea 2,000 personas, porque conocen en un número pequeño, todos conocen a una persona. Obviamente conocen a más. Pero si esas 900, 800, 1,000 personas van y hablan del evangelio a una persona, ya son 2,000 personas. Y sigue el ciclo. Pero es importante a todos hermanos, amigos que están sintonizándose o viendo, no es nomás para los que tienen el llamado, no es nomás para los que son apóstoles, maestros, evangelistas, es para todos. Todos podemos ir y hacer a lo que Dios nos llamó, porque la Biblia dice que haremos obras mayores. Y lo que dice la Biblia en Hechos, creo que es Hechos 10:28, Jesús iba y él ministraba a la gente porque la Biblia dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, y él andaba por las ciudades haciendo bien y sanando a todos los que estaban enfermos, oprimidos por el diablo. Y todos nosotros podemos hacer lo mismo, aunque suene, es ¿cómo me voy a comparar a Jesús? Es imposible, ¿verdad? Pero la Biblia dice que nosotros también podemos ir y hacerlo. Y eso es lo que va a tomar fe, pero todos podemos ir y hacer ese trabajo. Pues más que nada, saber que hay personas que nos necesitan. Saber que hay personas que Dios te ha puesto en tu corazón, pero a lo mejor por el qué dirán, o por el tema de la relación que tú tienes con esa persona, de que se haga rara y que ahora se pueda afectar esa relación. Yo pienso que la palabra que acabas de leer es clara, ¿no? Que es dentro y fuera de tiempo. Entonces yo pienso que saber la necesidad de la gente, que sepan que hay necesidad en la gente, que hay personas que están a tu alrededor, que están a punto de hacer a lo mejor una decisión mala, y tú eres el único punto de contacto que va a usar Dios con esa persona para que tú le hables. Y muchas veces nosotros no ignoramos, pero de alguna manera queremos ignorar ese llamado, eso que nos está diciendo Dios de ve a predicar, sal, habla, yo estoy contigo. Y más que nada la Biblia dice que hay que dar de gracia por lo que gracia hemos recibido. Entonces uno da de gracia porque uno da gracias, que yo en mi caso yo doy gracias que Dios me salvó, entonces yo no me puedo quedar callado. Ha habido cuestiones y ustedes saben a lo mejor en testimonio que les he platicado, gente cercana mía, gente que yo amo, me dijeron, no te preocupes, esto es una emoción, no me hables de esto. O me dijeron, tú eres el diablo, o me rechazaron tantas veces. Mas ahora veo que Dios está tratando con eso. Y Dios está tratando con esas personas. Nunca minimicemos a Dios en lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque Dios no se trata de la cantidad, pero se trata de la calidad. Así es. Y si nos enfocamos en una persona, yo me pongo a pensar, si me enfoco en una persona, esa persona bien enseñada se va a multiplicar. Y aunque pienses, se burlan de mí o hacen broma, para poder ponerlo bien, lo más peor que nos puede suceder a nosotros hablando con alguien de Jesús
nos nieguen, nos digan que no, tal vez nos escupan o whatever. Yeah. Pero a Jesús le fue peor. Él fue a la cruz. Él murió. Yeah. Él murió. Yeah. Y a veces, para ponerlo un poco más en serio, la gente no se olvida, pero lo hacen más como a la ligera. Like, ellos lo pueden hacer. Like, como dijiste anteriormente, es trabajo del evangelista o del pastor. Yeah. Pero realmente es responsabilidad de todos. Sí. Yeah. Y lo que me ministra de Templo de Alabanza, la mayoría de los hermanos que yo he hablado me dicen que otros hermanos se los han ganado. Sí. Ciertamente nuestro pastor nos predica, pero a la gente que yo he hablado dicen, ese hermano me invitó, ese hermano me testificó, esa hermana me invitó a un servicio y ahora los veo 10, 15, 20, 30 años todavía en el evangelio. Sí. Así que funciona. Y esa es clave para no extender, pero no quieres, no que no quieras, pero te da como vergüenza o te da cosa o no te gusta predicar. Invita a alguien. Yeah. Sí. Tráelos contigo. Eso es otra forma de evangelizar. Evangelizar. Es traerte a alguien contigo. Correcto. Porque algo muy importante que debemos notar, que las almas es la única cosa que nos podemos llevar con nosotros al cielo. No hay ninguna otra cosa más que te puedas llevar. So es muy importante. Si no puedes predicar, invita a alguien. Sí. Así es. Así terminamos. Wow. Héctor, Alejandro Nájera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, y ojalá que no sea la última. Sé que tu agenda está llena. Ahí, apúntanos. Me dejan saber. No, pero en serio, muchas gracias, güero. Honestamente, le doy gracias a Dios porque yo te he visto desde chiquito y ahora te veo y le doy gloria a Dios por tu vida porque veo que Dios te está respaldando, usando y no hay mejor gozo en lo personal de ver gente que tú has instruido, has ayudado a crecer, que ahora están dando fruto. Así que te agradezco por ser como eres y no falles. Sigan, gracias a los dos y sigan orando por nosotros. En la senda antigua, como dicen, en the straight and narrow, como dicen, porque, en la sana doctrina. Porque no es fácil, pero vas a ver que Dios te va a honrar. Así que Pepe, también muchísimas gracias. Ya un mes de break. Sí, ya me sentía raro aquí, pero ya este es mi lugar aquí. Gracias. Para mí, como siempre digo, para mí es un placer estar aquí siempre que estamos en esto y pues qué bendición estar otra vez. Y agradezco a todos los que están ahí conectados y les pido un favor, compartan este video. Estamos empezando una nueva serie titulado A Tiempo y Fuera de Tiempo y estamos viendo la importancia, la urgencia de evangelizar, de testificar, de dejarle saber a la gente que solo Cristo salva, que solo Cristo puede llenar el vacío del ser humano y que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, está a nuestra disposición para ayudarnos de vivir en esta vida, porque nunca fue el deseo de Dios de vivir esta vida solos. Así que les animo, si nunca ha dado su vida a Cristo, hoy es el tiempo de hacerlo. Usted puede ir donde quiera que esté, quizá esté en su hogar, en su vehículo, donde quiera que esté, usted puede hablar francamente con Dios y decirle: Señor, perdóname, yo he pecado, soy un pecador, pero yo acepto tu perdón. Yo reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste entre los muertos. Y como dice la Biblia, hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. Dice la Biblia, si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, o sea, si crees que Jesús es el Señor y reconozcas que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia, eres salvo. Ahora te toca amarlo y servirlo, conocerlo a través de la Biblia, conocer la sana doctrina. Congréguese. Si no tiene una iglesia y vive en Oklahoma City, está Templo de Alabanza. Si vive fuera de la ciudad, quizá en otra nación, busque una iglesia donde se predica la sana doctrina, el evangelio puro, para que usted crezca, su familia sea salva, su familia sea bendecida y para que usted sea usada por Dios para ganar almas. Así que Dios los bendiga. Esta próxima semana seguimos hablando sobre la importancia de predicar el evangelio
a toda criatura a tiempo y fuera de tiempo. Así que nos vemos con otra plática juvenil.